Todo aquel que tenga Biblia puede acompañarme, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a leer del 36 al 38. Hechos capítulo 2, versos del 36 al 38. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Guardamos silencio y la máxima reverencia que Dios se merece. Palabras se merecen. Dice así la palabra del Señor. Amén. Que el Señor purifique nuestros labios para leer su divino. Dice así. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, leemos desde el 36, al que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ahora dice, al oír esto, nota esta palabra, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos. 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 Un texto que me encanta, que lo hemos leído muchas veces y lo hemos traído de alguna de otra manera a la iglesia. Comenzaremos así. ¿Se han preguntado alguna vez por qué en ocasiones, cuando en apariencia parece ser que todo funciona bien, cuando en apariencia parece ser que todo lo que hacemos es lo correspondiente, que la vida como cristianos que hemos decidido llevar en apariencia es de libro? Todo parece que fluye y funciona bien, pero hay como una especie de desazón en el interior. A veces uno parece que lo hace todo bien, pero hay como un hueco en el corazón. A veces uno camina y en apariencia todo está bien, pero hay como un vacío interno, como una desesperación, una inquietud, una incomodidad, una especie de desajuste, como que uno que se nota que a pesar de hacer las cosas como corresponden, hay como una especie de sensación amarga en el corazón. ¿Les ha pasado? Amén. Algo como que deberíamos hacer y no hacemos porque quizá no sabemos el porqué. Como algo que falta, algo me falta. ¿Qué pasa que esto no fluye? En el día de hoy, muy sencillamente, me gustaría hablarles de algo que creo que es de vital importancia, como todo lo de la Escritura, ya que esto que vamos a hablar no es nada nuevo ni nada desconocido de la congregación, puede llegar a convertirse en un hábito demoledor para un cristiano. Demoledor. Y es por eso que quiero tomarme unos minutos en esta tarde para poder hablar de esto y que podamos rectificar, si es el caso, en el nombre del Señor. ¿Les parece? Amén. Bien. El ser rutinario en absoluto tiene nada de malo. ¿Se han dado cuenta que todo el mundo, sobre todo en las congregaciones, la gente intenta salir de la rutina? Tenemos que salir de la rutina. ¿No lo he escuchado alguna vez esto? Y empezamos a hacer cosas que no tienen nada que ver con lo bíblico. Hermanos, lo rutinario en absoluto es malo. Lo rutinario es increíble. Lo rutinario es del Señor.
el adquirir en tu vida una rutina constante en obediencia diaria a aquel que te creó, te perdonó y te salvó, es algo espectacular. Amén. Es algo que todo cristiano debe hacer, tener una rutina invariable en su vida. Amén. Levantarte por la mañana, dar gracias al Señor, orar antes de salir de tu casa, salir como cabezas que somos nosotros de nuestros hogares a ganar el pan con el sudor de nuestra frente, a cuidar de nuestros hogares, a proveer tanto lo material como lo espiritual. Esa rutina de oración, de lectura, de estudio, de trato, de visita, de estar, qué maravilloso. Si hablamos a nivel de vida de congregación, igual, exactamente lo mismo. Qué maravilloso es que no haya muchas cosas que hacer dentro de la iglesia, sino las pocas que hayan sean bíblicas y de Dios. Amén. Y esas pocas cosas que hayan sean verdaderamente obra de la consecuencia de atender a este libro que te orienta. Amén. Ir a tu iglesia, días de oración, días de estudio bíblico, días de sermón expositivo, días de estudiar las Escrituras, días de alabanza, días... Bendita rutina. Pero en ocasiones, en algunos de nosotros, la rutina respecto a algo se convierte en un problema. La rutina respecto a la manera en la cual rectificamos nuestro pecado por medio del arrepentimiento, ha arrancado de dicho arrepentimiento algo que nos es vital y lo hemos dejado en el proceso por convertirlo en algo rutinario. Amén. Y me voy a explicar. Amén, amén. El pecado en nuestras vidas, como hombres, como mujeres, que somos del Señor, ya no forma parte de nuestro diario vivir. Como decimos siempre, no vamos a predicar un evangelio en el cual el pecado sea parte implícita y habitual de la vida del creyente. Eso es antibíblico, no existe. Amén. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Somos nuevas criaturas que no tienen relación con el pecado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Podríamos tirarnos toda la tarde predicando de este tema. Pero no tenemos como de diario vivir el pecado como algo habitual en nosotros. Hemos cambiado el pecado por la cruz y ahora vivimos alejados del pecado. ¿Estamos hasta aquí? Amén. Pero en ocasiones nuestra negligencia y falta de cercanía nos hace debilitar nuestro espíritu, esa capacidad que te ayuda a subyugar la voluntad de la carne a la voluntad del espíritu, y por eso pecamos. No pecamos porque no podemos pasar sin pecar, pecamos porque no somos constantes en la búsqueda, en la obediencia y en la cercanía. Amén. Pecamos. Lo que sucede, después de dicho esto, es lo siguiente. Aunque todos nosotros estamos expuestos a cometer cualquier tipo de pecado, siempre suele haber dos o tres cosas que son habituales respecto a nuestra condición de pecadores, que siempre vienen de nuevo a visitarnos. Me refiero a que siempre o casi siempre, aunque estamos expuestos a pecar de cualquier índole de pecado, somos seducidos por las mismas cosas que nos seducen desde siempre. Siempre esos mismos hábitos vuelven a seducirnos y de vez en cuando, por causa de la lejanía, volvemos, en ocasiones cuando nos separamos de una manera fuerte del Señor, a cometer esos pecados terribles. Bien, dicho esto, el hábito en nuestra vida de pedir perdón, escuchen, que este es el tema, el hábito en nuestra vida de pedir perdón, de rectificar, de hacer teshuvá, de arrepentirte, corre el peligro de dejar de sentir el dolor por causa del pecado, de sentirse como corresponde y de hacer de nuestro arrepentimiento, de nuestra convicción de pecado, un mero trámite. Amén.
Amén, amén. La continuidad, el pecar habitualmente, lo cual no debe de ser así, ha hecho que el arrepentimiento en nuestras vidas haya sido rutinario, y esta rutina del arrepentimiento se ha dejado en el camino el dolor por causa del pecado. Amén. Amén. ¿Lo entendéis? Amén. Ejemplo. Alguien tiende a tomar el nombre del Señor en vano, y es algo con lo que lucha, pero su condición de desobediencia lo hace alejarse del Señor. Y alejado del Señor viene otra vez esa seducción de ponerse a Dios en la boca por cualquier cosa, y vuelve a dejar al Señor en vano. Él sabe que es pecado y se arrepiente, pero su arrepentimiento, al ser tan reiterativo, esa rutina de Teshuvá, ha hecho que el pedir perdón no tenga todo lo que la Teshuvá necesita, todo lo que el arrepentimiento necesita para ser un arrepentimiento genuino, ya que el dolor se ha quedado por el camino. Amén, amén. Lo cual diremos que tenemos que sentirnos pecadores y dolernos por nuestro pecado. ¿Entendéis esto? Amén. No se sorprendan de esto. Uno puede llegar a acostumbrarse a cualquier cosa. Amén. El ser humano es un camaleón. Amén. Cierto. Un camaleón. Es capaz de acostumbrarse a todo. Es la especie más... Es increíble, es un camaleón. La persona más escrupulosa del mundo, es capaz de habituarse a olores terribles cuando está expuesto de continuo a ellos. Hay una terminología científica y médica para explicar esto que no viene al caso, pero uno cuando está en presencia de un olor desagradable, el primer impacto es fuerte, pero cuando está de continuo, al final se acostumbra. El basurero se acostumbra al olor de la basura. Se habitúa a ese olor que a otro lo tira para atrás. La persona más, ¿entendéis esto? La persona más sensible del oído, que lo percibe todo y le molesta cualquier ruido, es capaz en un mercadillo de poder tolerar un motor a 1000 kilómetros con muchos decibelios toda la mañana y no lo oye. Llega un momento que no lo escucha. ¿Le ha pasado a mí? ¿Me ha pasado? Un bar enfrente, un motor y que no se puede aguantar, y solo me di cuenta que estaba el motor cuando al final del mercado lo apagan. Y hago, ¿cómo que estaba esto aquí de verdad? Porque uno se acostumbra a todo. Por tanto, no os sorprenda que nos acostumbremos no solo a cometer pecados habituales, sino que nos acostumbremos a hacer y a arrepentirnos de una manera que no corresponde. No os sorprenderéis. Uno se acostumbra a pedir perdón sin dolor. Esta terrible situación se puede hacer patente en la vida de los cristianos, y sobre todo cuando hablamos de pecados que a nuestro entender atrofiado y de parvulario nos creemos que los pecados pequeños no son importantes y solo los grandes. Hemos tergiversado, no sé qué doctrina nos hemos inventado, y creemos que los pecados, por supuesto que el pecado grande tiene repercusiones grandes, por supuesto, pero a efectos, toda desobediencia es pecado. Amén. Por tanto, el concepto pecado grande y pecado pequeño, ¿qué sentido tiene? Todos los pecados necesitan su correspondiente arrepentimiento. Pero ¿qué pasa? Que nosotros con este concepto del pecado del pecado pequeño decimos, bueno, una mentira piadosa, no pasa nada. Una crítica livianita, bueno, ha sido una crítica liviana, tampoco me he excedido. Un enojo que no llega a más. Un pensamiento pecaminoso, bueno, he tenido este pensamiento 10 minutos en la cabeza, a los 10 minutos lo he quitado. Y estas cosas pequeñitas que en apariencia para nosotros no son nada,
hacen mella en nosotros. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que es pecado, no le damos la importancia que tiene y por lo tanto no efectuamos el arrepentimiento correspondiente que Dios se merece que hagamos. Amén. 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 Gloria a Dios. Lo creo. ¿Entienden esto? Amén. No pedimos perdón como toca. No nos arrepentimos como toca, porque no le damos la importancia que merece, porque no nos duele. Si recuerdan las veces que hemos estudiado el arrepentimiento, uno de los pasos vitales de este consiste en sentirse pecador, en dolerse por el pecado cometido. Salmo 51:2, que David, increíble, no se podía poner a otro como ejemplo, dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Cómo se sentía David ante su pecado? Se sentía sucio. Y al sentirse sucio, al sentir el dolor, le propició el pedir perdón. El pecado en nosotros tiene que hacer sentirnos sucios, que vayamos humillados, avergonzados, con la cabeza agachada delante de nuestro Dios. Pero a veces solo decimos: ay, Señor, perdóname. Ay, Señor, perdóname. Ay, no lo haré más. Perdóname, Señor, perdóname. Porque en nuestro conocimiento tergiversado, creemos que el pecado que hemos cometido le ponemos una medida y cuando no pasa el estándar de gravedad que nosotros mismos le hemos puesto, no le aplicamos el arrepentimiento correspondiente. Amén. Y esas cosas hacen mella en ti, hacen mella en mí. Y por eso, aunque todo en apariencia parece que está bien, no está bien. Nunca aceptará nadie tus disculpas si no vas con dolor y sinceridad y verdad a pedirlas. Amén. Nunca nadie. Cuando haces mal a alguien y vas a pedirle disculpas porque simplemente tienes que hacerlo, por el qué dirán o porque no haya más problemas, la gente percibe. Y lo percibe, y si es una persona prudente y respetuosa y honorable, te dirá: no pasa nada, no te preocupes, pero no habrás sentido tu disculpa, porque ha sido una disculpa protocolaria, falsa. Porque cuando uno pide disculpas de verdad, viene con un corazón dolido y con la cabeza agacha a pedir perdón a aquella persona que ha ofendido. Y si nosotros, que somos hombres falibles con una moralidad diezmada, sentimos la falsedad del de delante, ¿qué crees que Dios hará con la falsedad nuestra cuando vayamos a pedirle perdón de mentira? Sin dolor en el corazón: perdóname, Señor, no lo haré más. En Isaías capítulo 1, verso 11 al 18, ¿qué leemos? Leemos como todo el pueblo del Señor ejecutaba todo lo correspondiente respecto a los sacrificios en consecuencia a su pecado. Pero en cambio el Señor le dice: ¿qué estáis haciendo? Vuestras fiestas, vuestros sacrificios, vuestros machos cabríos, todo lo que estáis haciendo me es abominable. Pero poneros a cuentas, rectificar, y yo os limpiaré, dice el Señor. Amén. Hemos cometido la temeridad de acomodarnos a un arrepentimiento de confesión, que es completamente vital confesar los pecados, pero hemos cometido la temeridad de acomodarnos a un arrepentimiento de confesión, o sea, pecamos y pedimos perdón por ello. Incluso un arrepentimiento de rectificación, intentamos poner medidas, intentamos pedir perdón al prójimo, intentamos retribuir el mal que hemos hecho, o sea, vale, confieso, rectifico, pero nos hemos percatado que el dolor se ha quedado en el camino.
el pecado que cometemos ya no nos duele como antes, ya que nuestro arrepentimiento se ha hecho rutinario, mis hermanos. Y sin dolor llegará un momento en la vida del creyente que no solo no se dolerá, sino que tampoco confesará, ni tampoco rectificará ni retribuirá. Porque el dolor es lo que te impulsa la confesión y es lo que impulsa la rectificación. Dios depositó el dolor en nuestro ser como una alarma para que nos demos cuenta de que algo va mal y nos ayuda a enmendar eso que va mal. Solo cuando nos duele algo es cuando verdaderamente reaccionamos y vamos al médico a ser tratados, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasaría? Que si no hubiera dolor moriríamos de nuestras enfermedades. Porque el dolor es el detonante que hace que la alarma se encienda en tu cuerpo para que puedas pedir ayuda y tomar una medida para curar la dolencia que tienes. Increíble. Pues con el pecado es exactamente lo mismo. Dios depositó eso dentro de nuestra vida, de nuestro cuerpo, para que reaccionemos ante el pecado con dolor, para que ese dolor nos lleve a un arrepentimiento genuino. Amén. Espero que estéis entendiendo. Amén, amén. Es por eso mismo que en esta ocasión, mis hermanos, no solo basta con saberse pecador, sino que uno tiene que sentirse pecador. No solo basta con saberse, sino con sentirse. En muchas ocasiones, el sentimiento debe ser erradicado por el conocimiento. El conocimiento tiene que estar por encima del sentimiento, ya que no nos movemos por lo que sentimos, sino porque obedecemos a nuestro Padre Celestial. Amén. Por poner un ejemplo, hay a veces que no sentimos perdonar a aquel que viene a pedirnos disculpas porque nos ha hecho algo muy grave. Pero no es lo que sentimos lo que nos hace perdonar, porque quizá en esos momentos no las tenemos todas con nosotros. Pero ¿qué pasa? Que el sentimiento carnal, el sentimiento que dice no a perdonar, se queda subyugado por la voluntad de la obediencia impulsada por el Espíritu que te dice perdona. Amén. Por tanto, tu conocimiento de Dios hace que el sentimiento quede subyugado a la obediencia. Amén. Pero con la teshuvá, con el arrepentimiento, mis hermanos, si no sentimos ese dolor, nuestra alma, si no sentimos el dolor en nuestra alma por el pecado cometido, no habrá rectificación definitiva. No la habrá. ¿Saben que muchos de los que pecan por ahí se saben pecadores? ¿Y qué? ¿Qué cambia en una persona que se sabe pecadora? No cambia nada. Tiene que ser una mente muy depravada para que no reconozca que su estilo de vida, no pongamos el qué, un estilo malo de vida, esa persona tiene que llegar a un nivel de depravación muy grande para no admitir que no lo está haciendo bien. Se saben pecadores. Todo el mundo sabe cuando hace algo mal. Todo el mundo sabe cuando no vive en consecuencia con la moralidad que el mundo dicta. Ya no hablo de Dios. Todo el mundo se sabe pecador. ¿Pero qué? Sigue pecando. ¿Por qué? Porque aunque se sabe pecador y a veces tiene algún tipo de remordimiento, no se siente pecador ante Dios. No se siente culpable. Escucha esto. La ausencia de ese dolor hace que no sea tan desagradable tocar dicho pecado una y otra vez.
La ausencia de ese dolor, fíjense si es preocupante no tener ese dolor, que hace que el pecado no sea tan preocupante ni desagradable a la hora de tocarlo. Uno se aleja de lo que le duele. Creo que todos hemos experimentado la desagradable sensación de poner los dedos en un enchufe. Es muy raro que ahora a lo mejor hay más tecnologías y más cosas, pero creo que los de mi quinta y así, todos nos hemos electrocutado. ¿Verdad? Yo incluso un par de veces. Pero al que te has electrocutado una o dos veces y has puesto los dedos en un enchufe y has sentido la descarga, no has ido a jugar otra vez al enchufe, sino jugar con otra cosa. ¿Por qué? Porque el dolor que sentiste a la hora de poner los dedos en el enchufe y sufrir la descarga eléctrica ha hecho en ti despertar una alarma y poner un vallado en aquello que no quieres volver a tocar ni en pintura. Por tanto, la ausencia del dolor quita los vallados. Y cuando uno no se duele, toca. Cuando uno no experimenta la sensación amarga de estar pecando contra Dios, vuelve y vuelve y vuelve a tocar aquello que no le duele. Pero cuando lo dueles, cuando lo sufres, cuando lo padeces en el alma, procuras con todas tus fuerzas no volver a tocar. Señor nos ayude. Amén. Fíjense cómo podemos llegar, déjame un rato más, ¿verdad? Amén. Fíjense cómo podemos llegar a ser el hombre que utilizamos su misericordia ilegítimamente. ¿Se han dado cuenta? Me encanta este silencio aterrador. Me encanta, era lo que le pedí al Señor. Gracias, Señor. Gracias. Utilizamos su misericordia ilegítimamente a veces. ¿Por qué? Porque el saber que Dios nos perdona nos hace frívolos ante el pecado. Utilizamos su gracia irresponsablemente, como si de cualquiera se tratara. Bueno, después pido perdón. Bueno, después me arrepiento. Bueno, mañana, hoy no. Hoy sigo enfadado. Ya mañana me perdonará el Señor. Pecamos y cuando se ha satisfecho nuestro deseo carnal, entonces decimos, vale, ahora pediré perdón, porque no sentimos el dolor correspondiente, mis hermanos. Lo hemos dejado por el camino. Pero dicen las Escrituras, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? O sea, ¿pecaremos más para que el Señor perdone más y su gracia se vea más manifestada? En ninguna manera. Amén, amén. Dicen los sabios del pueblo de Israel que aquel que dice pecaré y luego pediré perdón, creo entender que leí que decían que no tenía parte en el mundo venidero. No sentimos el dolor y utilizamos su gracia ilegítimamente. Debemos recuperar el dolor. Amén. 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 Se perdió. Debemos recuperar el dolor. Así es de loco el Evangelio. Necesitamos ese dolor constante por todo lo concerniente a la desobediencia para vivir calibrados en él. Amén. Y que nuestra teshuvá sea genuina. Amén, amén. Todo el mundo lucha por intentar erradicar el dolor de las vidas humanas. Todo el mundo. Los padres luchamos para intentar quitar el dolor a nuestros hijos. No queremos llamarles la atención, no queremos reñirlos, le queremos dar todo, incluso lo que no les es lícito, para que no les duela.
El mundo siempre intenta, y sus planes y sus proyectos es para erradicar la ausencia del dolor. Intentar encontrar una economía, una familia, un tipo de vida que el dolor se erradique. Pero lo trágico de todo es que en el mundo evangélico de hoy también la gente se desvive por erradicar el dolor del pueblo. Predicadores que buscan de día y de noche sermones, sermones para calmar la conciencia del pueblo y no provocarles el dolor, que es lo único que les va a hacer cambiar. Amén. Un falso evangelio que evita el dolor y deja a la gente sentada en su silla sin dolor, pero preparada para condenarse. Amén. Pero no es así el evangelio de la cruz, mis hermanos. No es así en las Escrituras. El dolor por el pecado es necesario sentirlo, pero no solo sentirlo, sino producirlo. El dolor por causa del pecado lo tienes que sentir y lo tienes que producir. Y de ahí el verso que hemos escogido. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos. Ahí tenemos al apóstol Pedro, el cual no es el mismo Pedro que lo negó. No es el mismo Pedro que huyó atemorizado. No es el mismo Pedro impetuoso y desorientado. Es el Pedro que estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Esta escena sucede justo antes de la recepción del Espíritu Santo en el aposento alto en el día de Pentecostés. Amén. Todos comienzan a experimentar algo que jamás habían experimentado, al menos a ese nivel. Todos empiezan a hablar en diversidad de lenguas y dejando a la gente atónita que venía de todos los diferentes lugares y lenguas y naciones, y decían: bueno, ¿qué pasa aquí? Todo el mundo hablando, todo el mundo, algunos decían: estos están ebrios. Del poder del Espíritu Santo manifestándose como llamas de fuego por encima de la cabeza de los que estaban en el aposento. Amén. Pues justamente después de este acontecimiento, Pedro se levanta y magistralmente, sin ningún tipo de temor, sabiendo exactamente lo que tenía que decir, alza la voz y dice lo siguiente, y permítanme por favor que se lo lea. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Continúa diciendo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él:
Veía al Señor siempre delante de mí, porque esta mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Continúa diciendo: varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que con su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, Sí, Señor. ¿qué es lo que Pedro está haciendo aquí? Pedro en primera instancia salió fuera y lloró amargamente y sintió el dolor. Pero después de sentir el dolor, propició el dolor a nosotros. Amén. Amén, amén. Amén. Aquí no vemos a Pedro diezmando un mensaje. Aquí no vemos al apóstol rebajando el evangelio. Aquí no vemos al apóstol diciendo: no hablemos más fuerte de lo normal, no vaya a ser que se dañen, se vayan, poco a poco se irán convirtiendo. ¡No! Aquí vemos al apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo y del evangelio, acusando y señalando a los que crucificaron al Maestro. Amén. Provocándoles el dolor correspondiente para que ese dolor los llevara al correspondiente arrepentimiento. Amén. Vosotros, casa de Israel, crucificasteis al Maestro. No habló en metáforas ni en parábolas y en compadreo. Tú lo crucificaste, eso es lo que dijo Pedro. En consecuencia de ese mensaje verdadero, en consecuencia de ver a un apóstol verdadero, predicando el evangelio verdadero, procurando dañar a sus oyentes con la verdad de la palabra para compungirlos, en consecuencia de esto, ellos dijeron: dice, Aleluya. dice, ¿qué haremos? Amén. Pero es que dice, mis hermanos, al oír esto, dice, se compungieron de corazón. Amén. Se compungieron de corazón. ¿Saben lo que significa compungir de corazón? La palabra que se usa bien de una voz griega, escucha bien, que es increíble, dice, de una voz griega que viene a significar herir en lo vivo. Viene a significar perforar hasta atravesar. Ellos, al oír la verdad de un predicador verdadero, se hirieron en vivo. Se les perforó el corazón, porque la palabra atravesó su alma y les dolió dentro, porque se vieron matadores del Creador de vida. Ay, Señor. Se sintieron culpables con el Sanedrín. Lo hemos hecho, ¿qué haremos? Ay, Dios. Y Pedro les dijo: arrepentiros. Amén. Ese arrepentimiento, cuando se convirtieron 3000, no dejó por el camino el dolor.
sino que el dolor fue lo que lo propició. Sí, Señor. ¿Estáis aquí? Amén. Para que veáis lo necesario que es el dolor por causa del pecado. Bueno, ahora quizás se pregunten ustedes, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Dónde busco los recursos para poder recuperar el dolor por causa de mi pecado? Es tan sencillo. Lo primero que tienes que hacer es volver a recordar de que no existe pecado grande ni pequeño. Que todos los pecados, que toda la desobediencia es pecado ante los ojos del Señor. Lo segundo que debes de hacer es entender que no solo atentas contra tu prójimo o atentas contra ti mismo, tienes que entender que atentas contra Dios, que estás pecando en contra de Él, que tu ofensa es a aquel que te creó, que pecar en tu postura por pecar y pedir frívolamente perdón sin dolor, estás despreciando ese recurso precioso del arrepentimiento que costó la sangre de su Hijo. Sí, Señor. Tercero, acércate a Él. Acércate a Él en la intimidad. Y que el Padre Celestial, pídele de corazón, Señor, recuérdame cada vez que he pecado y no te he pedido perdón como corresponde. Provócame el dolor, que tu Espíritu me convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que vea mi miseria ante tu grandeza. Amén. ¡Qué oración más genuina, mis hermanos! Y respecto a los recursos, ya los tienes. Amén. Estás aquí. Llénate de alegría. Ya los tienes. Tengo esta noticia para ti. No hace falta que busques recursos. Ya Dios te los dio. Amén. En primera instancia, como criatura de Dios, Dios puso en tu ADN el sentimiento adecuado para sentir en lo físico y en tu moral que estás haciéndolo mal. Pero no solo eso, sino que has sufrido el milagro de la regeneración por medio del sacrificio de Cristo, lo cual hace que te conectes con el Señor y ese espíritu te ponga en consonancia. Tienes la Escritura para poder guiarte y saber que está bien y saber que está mal. Amén. Amén, amén. Y el sacrificio del Hijo no solo te regeneró, sino que te dio libre acceso al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Amén. Dios te lo ha dado todo. Amén. Todo. Tienes todos los recursos para que cada vez que peques utilices de ese abogado que te es propicio para con el Padre. No peques, pero si pecas, arrepiéntete. Pero si te arrepientes, arrepiéntete como corresponde, para que aunque vivas cada día en una aparente perfección en la vida, no sientas ese vacío que te está destruyendo. Porque a veces no nos sentimos llenos, porque el pecado aún no ha sido puesto a cuentas. Y venimos y traemos sacrificios, y Dios mira para otro lado. Sacrificar, 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 y Dios no nos mira. Es un sermón para que te lo lleves a casa y te inclines de rodillas y te pongas a cuentas con Dios. Yo el primero. Por tanto, en esta tarde, si pecaste,
si pecaste. Ponemos una melodía y vamos a orar conmigo con el Señor. Esta tarde, si pecaste y no pasó tu pecado por el proceso natural del arrepentimiento y el dolor se quedó en el camino, creo que es un momento ideal para pedirle perdón al Señor. Un consejo último: pon tu vista en el Calvario. ¿Sabes por qué? Porque ahí te encontrarás con la mirada del Maestro. Amén. Pedro no necesitó un sermón, solo una mirada lo hizo salir fuera y llorar amargamente. ¿Verdad? Mira al Señor. Mira al Señor. Mira al Señor. Amén. Ora al Señor. Ora al Señor.